Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia de Victoria, listos para estudiar la palabra de Dios en este miércoles de noche. Y este miércoles es la reunión número 40 que estamos armando de este sistema, de este modo de transmisión. Algunas veces hemos invitado a distintos pastores, hermanos de iglesia, y en esta noche vamos a comenzar. Ya en este miércoles 10 de febrero, alabando nuestro Dios, nuestro amante Padre Celestial, con las preciosas palabras del himno 226, busca primero el reino de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos la oportunidad de conocerte, estudiar tu santa palabra y a través de este medio audiovisual, Señor, que podamos sentir tu presencia y el abrir tu santa palabra, nuestra mente, nuestro corazón, esté listo para recibir tu mensaje en esta noche. Bendice cada hogar que estamos aquí representando. Te pedimos y agradecemos todo por Jesús. Amén. En esta noche vamos a hablar sobre la verdadera felicidad. Bueno, mi infancia, yo soy hija única, mi papá, los dos son cristianos, no pertenecen a la iglesia adventista y siempre desde un principio, desde muy niña, ellos inculcaron que yo creyera en Dios y que me afianzara en Él. Y estuve en una escuela adventista haciendo 2 años de mi primaria. Y después, al finalizar el secundario, yo quería estudiar medicina. Y como era hija única y no me quería venir a la gran ciudad, terminé quedándome en Libertad San Martín por una familia adventista conocida de mi familia. Bueno, en la UAP me sentí muy bien, muy contenida, porque los estudiantes, digamos que pasamos por varios momentos de crisis, finales, cosas familiares que van pasando a través de los años que uno va cursando. Ahí conocí mis mejores amigas que tengo hoy en día, que también son de la iglesia, y empecé a respetar un poco más, digamos, a Dios, a guardar el sábado, guardar los mandamientos que quizás yo antes no tenía idea. Bueno, a la clínica acá de Belgrano llegué por un convenio que tiene la universidad para hacer el internado rotatorio de medicina. Y bueno, y acá fueron que empezaron a pasarme cosas lindas. Una paciente llega a estar internada, la voy a ver, a recibir por la guardia, y
Bueno, diálogo común de médicos. Se retiran todos los médicos y yo a lo último, y la paciente me agarra la mano. Entonces yo digo, bueno, me quedo, a ver qué quiere. Y la paciente, sin hablarme, sin palabra ni nada, extiende sus manos y me abraza y me empieza a acariciar el rostro. Sin hablarme. Y yo ese día había estado llorando toda la mañana previa. Yo me quedé, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. Y me dice, no, Dios está con vos. Me fui, al otro día esa paciente falleció. Yo me quedé con una sensación como diciendo, fue una caricia que me mandó Dios a mí. Y así me pasaron un montón de cosas. Yo decidí estudiar la Biblia por estas cosas que me estaban pasando acá en la clínica con los pacientitos. Yo dije, no, es una señal de que algo Dios me está insinuando, Dios me está mandando caricias, Dios me está hablando. Yo le debo algo a Él después de todo lo que Él hizo por mí y bueno, tomé la decisión por eso. Igual mi decisión no fue estudiar por si en algún momento me bautizo, mi decisión era bautizarme. Bueno, la experiencia de Alejandra aquí en la clínica es del todo especial porque es una persona muy sensible y además por sus propias expresiones, ¿no? El que alguien se acerque luego de ejercer la práctica médica al área de capellanía por motus propio es algo muy apreciable. No solo por allí lo habitual que tenemos en los médicos es que recomienden visitar capellanía, pero no todos los médicos toman la iniciativa de ir y de buscar ellos mismos un espacio en capellanía. La visita de Alejandra en particular nos fue muy especial y gratificante. Yo creo que la parte espiritual ayuda muchísimo a los pacientes y eso es lo que nos diferencia a nosotros de otras instituciones quizás no religiosas, desde la parte de atención de recepción, en teléfono, la parte del sector de comidas, que quizás no es la parte de salud en sí. Eso marca la diferencia entre nosotros y cualquier otra institución. Bueno, realmente qué hermoso testimonio de esta médica, ¿no? Que cuando puso a Dios en primer lugar, realmente logró la verdadera felicidad. Bien, cuando una persona mayor, más de 60 años, dice, hace un tiempo atrás, muy probablemente hace varios años atrás, pero no tanto. Habrán sido fin década del 60, comienzo del 70, que se escuchaba por la radio y por la televisión una música que llegó a ser muy famosa, de un cantautor argentino, que insistía que en su música, en la letra, la felicidad, y decía que la felicidad la encontró en el amor. Y que cuando se enamoró por primera vez profundamente, la gente parecía más buena en la calle, ¿no? Dando a entender que la felicidad no es simplemente un llegar a un lugar, sino un caminar, una visión de la vida, es decir, una perspectiva de la vida, un estilo de vida. Bien, saben ustedes que esta es una gran verdad bíblica. Si analizamos la palabra etimológicamente, la palabra felicidad, dice el diccionario que tiene que ver con sentimientos agradables, con sentimientos de nos traen paz, nos traen felicidad, nos traen sentimientos positivos e incluso un sentimiento de agradecimiento. Pero muchas veces la vida, lejos de ser feliz, nos transforma en personas infelices. El reconocido autor, escritor argentino Luis Borges dice, Jorge Luis Borges, dice, he cometido el peor de los pecados que el hombre puede cometer. No he sido feliz. Qué triste, al final de una existencia reconocer que no se es feliz, que no se fue feliz. Claro, por supuesto, no podemos pretender que la vida sea constantemente feliz. Puede haber acontecimientos, situaciones de tristeza, puede haber aspectos negativos, pero ¿qué lectura hago yo de esos aspectos negativos?
entro en un cuadro de depresión, de tristeza profunda, o capitalizo ese incidente negativo para lo positivo, para el aprendizaje. Aprender a ser feliz. Hoy les invito a analizar la palabra felicidad, pero no en la etimología, sino en lo que está involucrada en esa expresión. En español es muy interesante, en castellano es muy interesante la palabra felicidad, porque podemos dividirla en tres partes. Sí, es un poco caprichosa esta subdivisión, pero permítame hacerla. La palabra felicidad empiezan con dos letras, y dos letras que forman la palabra fe. Y podemos extraerlo de la palabra de Dios, que sin fe, dice allí el apóstol, recuerda en hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es poner a Dios en primer lugar, como Jesús le enseñó a sus discípulos. Le dijo Jesús en el Sermón del Monte, recuerdan en Mateo 6, dice Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando ponemos la fe en primer lugar, las otras cosas comienzan a tener sentido. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando no tenemos la fe en primer lugar, nada tiene sentido, ni aún la misma existencia. Por eso es tan importante que la felicidad, la verdadera felicidad, comienza justamente con la palabra fe. ¿Queremos ser verdaderamente felices? Pues pongamos a Dios en primer lugar. La naturaleza nos enseña esto. Tomemos un ejemplo simple. Supongamos que tenemos un florero y queremos ponerle varios elementos. Bueno, la recomendación definida es que pongamos en primer momento las piedras grandes. ¿Por qué? Porque si ponemos todos los otros elementos y después intentamos poner esas piedras grandes, pues no va a entrar. No es capricho, es empírico, es la experiencia que te enseña. Entonces pongamos entonces las primeras piedras grandes, después las piedras más pequeñas, después la arena, y cuando ya parece que no entra más nada, todavía tenemos espacio para el agua. Si cambiamos la secuencia, por más que diga, porque eso es un capricho, ¿querés que yo lo haga de esta manera? No, es que no hay otra manera. ¿Queremos ser verdaderamente felices? Pues entonces pongamos a Dios en primer lugar. No hay otra manera de hacerlo. No hay otro camino. Pero la palabra felicidad no solamente empieza con fe. Tenemos una segunda parte. Dice lo lícito, lo que es correcto. Únicamente haciendo las cosas en forma correcta, únicamente poniendo a Dios en primer lugar, nos lleva a hacer las cosas correctas. Pero uno pregunta, ¿pero podríamos hacer cosas correctas, pero no inspirado por Dios, inspirado por nuestro egoísmo? Y claro que podríamos hacerlo. Podríamos ser personas moralmente correctas, pero no con el verdadero espíritu. Podemos ser personas civilmente correctas, pero no a través del poder de Dios. Tarde o temprano, eso no nos va a llevar a la felicidad, porque estamos obedeciendo, pero no por amor. Estamos haciendo la forma correcta, pero no dirigida por Dios. De paso, Jesús fue muy duro cuando describió esta situación y le pone un nombre. Dice hipócritas. Y dice que aquellas personas que intentan hacer las cosas supuestamente correctas, pero no inspiradas directamente por Dios, son personas hipócritas, porque tienen una fachada, una apariencia de hacer las cosas correctas, pero no inspirada por Dios. Si ustedes me permiten, leo Mateo capítulo 15, versículo de 7 al 14. Y dice Jesús, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y entonces agrega en el versículo 9, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llevando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, versículo 12,
¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero, versículo 13, Jesús les respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlo. Son ciegos guías de otros ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos pararán, dice, en el hoyo. Acá es tremendo. Dice que podemos hacer las cosas supuestamente correctas, podemos dar buenos consejos, pero si no vivimos esos consejos, somos unos hipócritas. En palabras de la juventud, diría, es un careta. No trae verdadera felicidad. Es como aquella ilustración del lobo y los corderos. Por más que el lobo se vista con piel de cordero y a que aprenda a comer pasto, tarde o temprano, su naturaleza lo va a llevar a hacer lo que es incorrecto para una oveja, pues va a atacar a las ovejas, va a comer a las ovejas. No es verdadera felicidad, simplemente la obediencia, pero cuando no se está motivado por el poder de Dios. Cuando se hace lo lícito, pero no inspirado por Dios. Dice Jesús, esa clase de personas tienen un solo nombre. Ese nombre es hipócrita. Pero la palabra felicidad no solamente comienza con fe, no solamente aparece lo lícito, lo que es correcto, sino que hay otra parte, la palabra de dar. Termina dad. Esto de darse, esto de ser un testimonio de salvación, es como lo mencionaba la doctora al comienzo, en el videíto que les pasamos al comienzo, ¿recuerdan? Logró la verdadera felicidad cuando puso a Dios en primer lugar y se brindó en su profesión, brindó por amor. El darse. Bien claramente Jesús lo dijo ahí en Mateo 25, ¿recuerdan? Cuando lo hacen a uno de estos pequeños, dice, a mí lo hacen. Pero claro, el ser humano busca mil maneras de ser feliz, pero no a través del camino correcto. No pone a Dios en primer lugar. Hace las cosas supuestamente lícitas, pero no motivados por el amor. Y hasta puede brindar su cuerpo, como diría 1 Corintios 13, para ser ofrecido, sacrificado a los demás. Pero si no está inspirado por el amor, dice, no soy nada. Como diría el mismo capítulo 13, soy como un pedazo de lata que hace ruido. No soy verdaderamente feliz. La historia bíblica nos habla de incidentes, de personas que intentaron ser feliz por otro camino. No siguieron la secuencia de poner las cosas importantes primero, la roca primero. Después las otras cosas vendrán por añadidura. Y ahí encontramos la historia, por ejemplo, de Adán y Eva, que quisieron elegir otro camino. Quisieron ser felices a su manera, pero descubrieron que en lugar de ser felices, se transformaron en infelices. Aquello que parecía tan hermoso se transformó en algo desastroso. Ese libre albedrío que tenían para elegir, eligieron el camino equivocado. Pero no por falta de instrucción. Dios le había explicado claramente el camino correcto. Pero así como aquel hijo pródigo, ¿recuerdan de la parábola de Jesús? De Lucas 15. Que creyó que la libertad estaba fuera de las restricciones. La verdadera felicidad era tener amigos, tener dinero y ser feliz. Pero cuando se encontró en el chiquero, recuerdan, allí con los cerdos, peleando con los cerdos para un poco de alimento, descubrió que eso no era la verdadera felicidad. Y entonces dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré, iré a mi padre y decir, Padre, he pecado. La verdadera felicidad está justamente en poner a Dios en primer lugar. Cualquier otra circunstancia, cualquier otro camino no es verdaderamente feliz. Algunos creen que el tener posesiones económicas, eso lo hace feliz. Hay una antigua historia. Debe ser muy antigua porque mi padre ya la contaba cuando yo era pequeño. Dice de un rey muy bueno, que tenía un grupo, súbditos felices también, pero poco a poco aquel hombre comenzó a ponerse triste. Su vejez le iba jugando pasadas negativas y llenando de tristeza. Y uno de los consejeros le dijo a los ayudantes, lo que el rey necesita, encontrar una persona feliz. Cuando encuentre una persona feliz, cómprenle la camisa. Y vistiéndose la camisa del hombre feliz,
él también volverá a la felicidad de antes. Y ustedes conocen la historia porque es una historia muy antigua, muy vieja. Dice que finalmente encontraron un hombre muy feliz trabajando en el campo. Dichoso con su tarea, feliz por la tarea que estaba realizando y con eso podía conseguir sustento para su familia. Y cuando lo encontraron y vieron que estaba tan feliz, le contaron la historia de la tristeza del rey. Y entonces quisieron comprarle la camisa. Pero ustedes saben cómo es la historia. Aquel hombre tan feliz no tenía camisa. Porque la felicidad no es por cosas que yo tengo. No es un lugar donde llego, sino es un estilo de vida. Dice el apóstol, dice, estad siempre gozosos. Ahí en Filipenses, ¿recuerdan? Dice, estad siempre gozosos cuando las cosas van bien o a veces cuando las cosas no andan bien. Cuando a veces las cosas se ponen complicadas. Y el enemigo que no quiere nuestra felicidad, aquella serpiente antigua, recuerdan que es diablo y Satanás, no quiere nuestra felicidad. Quiere hacernos creer que el camino a la felicidad es un camino distinto al que Dios te muestra. Y ya lo dice el sabio Salomón allí en Proverbios, recuerdan, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y 2 veces en los Proverbios aparece este incidente. Ahí en Proverbios 14, capítulo 16 también. Hay camino que al hombre le parece derecho. Su fin es camino de muerte, camino de infidelidad, infelicidad. Infidelidad con Dios, infelicidad con nosotros mismos y con aquellos que nos rodean. Hay 3 herramientas o 3 trampas que el diablo nos pone. Trampas que nos llevan no a la felicidad, sino a la infelicidad. No quiere que disfrutemos de la vida. Y aquí vamos a mencionar solamente algunas de esas trampas que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. La primera trampa la vamos a llamar pesimismo. Y vamos a relacionarlo con un incidente bíblico. El pesimismo es como el incidente de David y Saúl contra el gigante Goliat. Recuerdan ahí en Primera de Samuel. Cuando viene Goliat con lanzas, ¿no es cierto? Y escudo, David le dijo, tú vienes a mí con lanza, jabalina, espada, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando se iba a enfrentar David con Goliat, Saúl sale al encuentro. Y dijo, Saúl, ponte mis armas para protegerte, porque no podrás vencerlo. Las armas de Saúl no eran propicias para esa lucha. David lo sabía, porque la verdadera arma que podemos tener contra el pesimismo es Dios. Cuando Saúl dijo, a ese gigante no podré vencerlo, tenía razón, no lo venció. Pero David, aferrándose de Dios, dijo, lo voy a vencer. No porque yo sea más poderoso que Goliat, sino porque yo vengo en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Esa fuerza, ese empeño, esa fe lleva a la verdadera felicidad. No en el pesimismo, sino al contrario, al optimismo. Y el verdadero creyente es un optimista. Vienen dificultades, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a amar a bien. Cuando vienen problemas y anuncios de fin del mundo, alabado sea el Señor. En algún momento Dios pondrá punto final y restaurará todas las cosas como en aquel jardín del Edén que hemos perdido. Pero también el enemigo usa la ira, esa bronca por las situaciones que a diario debemos enfrentar. Justificadamente. Por supuesto, muchas veces pasan cosas negativas y puede darnos bronca, puede darnos ira, pero no es la ira dirigida por Dios. Lo dice el sabio Salomón en Proverbios. Mejor es el que tarda en airarse que el valiente que toma una ciudad. ¿Cómo necesitamos la paciencia del Señor? ¿Cómo necesitamos de la misericordia del Señor? Aquel creyente que oraba, Señor, dame paciencia, pero la quiero ya. Sí, la ira y la impaciencia
puede atentar contra nuestra felicidad. Y el enemigo lo utiliza para desanimarnos, para llevarnos a que nuestra personalidad, nuestro carácter violento explote. Y el enemigo después te dice, mira, ¿ves que lejos estás de Dios? Pero todavía el enemigo utiliza un arma más. Esa arma terrible es la envidia. Mi padre solía comparar la envidia con ir a una autopista. Y él me decía, hijo, no importa cuán rápido vayas en una autopista, siempre va a haber gente delante tuyo y muchos detrás tuyo. Y cuanto más rápido vayas, pensando que vas a lograr pasar a otros, sí, pasarás a algunos, pero siempre va a haber alguien delante tuyo. Y en lugar de ganarle, lo que puedes hacer es perder la vida. La envidia destruye la posibilidad de ser feliz. La envidia es aquella situación o aquella persona que no es feliz con lo que tiene. No soporta que al otro le vaya bien. La palabra de Dios nos presenta claramente en Filipenses capítulo 2, versículo 13, hace ese versículo tan conocido, que el Señor obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Permitamos que Él transforme nuestra vida, que el desánimo no gane nuestro corazón, que la ira no destruya nuestra vida, que la envidia no entorpezca el crecimiento y la alegría que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. ¿Es una tarea fácil? No. Es una tarea imposible si lo queremos hacer nosotros mismos. Pero cuando el Señor toma nuestra vida, cuando ponemos por nuestra entrega y nuestro libre albedrío a Dios en primer lugar, entonces nuestra vida hace las cosas en forma correcta, las cosas lícitas, las cosas que corresponden. Y eso es un testimonio de salvación para nosotros. Mire qué interesante que la obediencia viene después de la fe. No es la obediencia la que obra la fe, es la fe la que obra la obediencia. Dice Jesús, si me aman, guarden los mandamientos. La obediencia es el resultado. Y esa obediencia une la fe, pero también el testimonio de salvación para aquellos que aún no conocen al Señor y lo necesitan imperiosamente. Tenemos el privilegio de ser una fuente de salvación. Tenemos el privilegio de ser una fuente de bendición para aquellos que aún no conocen al Señor. Y no solamente estamos hablando de misioneros en el extranjero, estamos hablando de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos, de nuestro hermano y iglesia que se sienta al lado. Que Dios pueda hacer una bendición en cada uno de nosotros, que podamos ser realmente felices poniendo a Dios en primer lugar, que eso produzca en nosotros una obediencia de salvación y esa obediencia de salvación, un testimonio de salvación para aquellos que aún no conocen a Dios, que podamos disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Y vamos a terminar con las preciosas palabras del himno Testimonio, donde allí el autor del himno nos habla de que en nuestro vivir, en nuestro hablar, en nuestro reír, alabemos a nuestro Dios. Vamos a buscar este precioso himno Testimonio, himno 574. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz.
mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has brindado al estudiar tu santa palabra, descubrir que tú quieres que seamos verdaderamente libres, verdaderamente felices, no solamente poniéndote en primer lugar, no solamente haciendo las formas correctas, la vida, la obediencia que tú quieres, sino que nuestra vida sea de testimonio de salvación también para otros. Que, Señor, que las cosas negativas de esta vida, ni la envidia, ni la ira, ni el pesimismo, destruya la verdadera felicidad. Que podamos ponerte en primer lugar y que esto sea una bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para tu iglesia, Señor, en Victoria. Te pedimos tu compañía y protección y te rogamos que esa misericordia sea extensiva también a cada familia que estamos aquí representando. Te pedimos y agradecemos todo por Jesús. Amén. Queridos hermanos, hasta aquí llegó el momento de la reflexión y nos despedimos hasta el miércoles que viene, contentos y seguros que el Señor va a estar acompañándonos durante toda la semana para su honra y su gloria. Que Dios nos bendiga a todos.